de Guerrero no escapa a este mal. El periodista y escritor mexicano Juan Villoro ha dicho en un artículo al respecto: el emporio turístico de Acapulco y la riqueza de los caciques contrasta con la pobreza extrema de la mayoría de la población. La indignante desigualdad social justifica el descontento y explica que muchos no encuentren mejor destino que sembrar marihuana o matar a sueldo. Los estudiantes normalistas de Ayotzinapa están desaparecidos por haber denunciado estas injusticias. Y se podría decir por intentar evitarle a la sociedad mexicana más estragos de la arbitrariedad y prepotencia de un sistema y de las clases dirigentes que responden con sordera frente a las necesidades de la población de la que son representantes. Los hechos en el estado de Guerrero provocan dolor, no solo a los estudiantes normalistas, qué decir de sus familiares, también provocan dolor al mundo entero. Una vez más, los hechos nos hacen testigos de estructuras de poder profundamente abusivas, no solo en México, sino a nivel internacional, que permiten, por ejemplo, convenios y tratados de mercado internacionales poco justos y profundizadores de la injusticia social. Así, la muerte de los 43 estudiantes no es un hecho aislado en el mundo. Todas y todos tenemos el derecho de exigir que se aclare. Es por eso que Ayotzinapa somos todos. Tania, Ignacio y Manuel, muchas gracias por estar hoy con nosotros y ayudarnos a entender esta crisis humanitaria. Bueno, buenas noches a todos. Primero quisiéramos agradecerles que estén aquí con nosotros. En la siguiente hora y media en las que tendremos la oportunidad de platicar con ustedes y ustedes también de discutir con nosotros, vamos a hablar particularmente del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron. Es un caso que se ha escuchado ya, es un caso sonado internacionalmente, que se ha escuchado en las noticias, incluso en Alemania. Sin embargo, también queremos hablar de un poco más amplio el contexto de la situación de la violencia y de las desapariciones no solo de estudiantes, sino también de activistas y de personas de la sociedad civil mexicana que han desaparecido y también perdido su vida en los últimos años. Para ello quisiera iniciar dándoles una idea de la situación. Y podemos ver que desde el 2006, aproximadamente 120,000 personas han desaparecido y han sido asesinadas en hechos violentos en México. Si pensamos en estas cifras y tratamos de pensar de forma local, en Göttingen, podemos ver que en Göttingen aproximadamente tenemos 120,000 personas habitando en la ciudad. Si lo vemos desde la situación de México, 30,000 personas han desaparecido y otras 100,000, 90,000 han perdido la vida en los últimos 14 años. Teniendo esto en la mente, para que ustedes tengan una idea de la situación grave de derechos humanos que pasa en México, quisiéramos pasar con la primera parte de la presentación. Y esto es una pequeña línea del tiempo en donde queremos mostrarles que no solamente se trata el caso de los 43 estudiantes, sino también a lo largo de la historia contemporánea de México, muchos otros eventos de violencia por parte del Estado, por parte de grupos armados, han tenido lugar. Desde 1968, un caso muy importante y conocido en todo el mundo, que fue el asesinato de estudiantes en Tlatelolco, en la Ciudad de México, hasta llegar a los últimos sucesos en el 2014, apenas el año pasado, con Ayotzinapa. Para hacerles un pequeño resumen de todos estos casos, tenemos preparado un video para ustedes donde pueden más o menos tener una idea de lo que sucedió en estos eventos.
A través de los años, políticos y gobernantes han sido relacionados con el crimen organizado. Lavado de dinero, tráfico de influencias, narcotráfico, esclavismo, secuestros, genocidios. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Expresidente Gustavo Díaz Ordaz, responsable de la matanza de estudiantes, el 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco. 325 muertos según las investigaciones de John Roda, periodista del periódico británico The Guardian. Tú te ibas a esperar la respuesta de tu presidente, que al ver que estabas ahí, que eras joven, que eras estudiante, que eras idealista, te iba a dar una respuesta, te iba a dar una respuesta adecuada, porque tú no estabas pidiendo nada fuera de la razón, porque tú estabas luchando por algo en lo que creías y que te habían enseñado desde chico que era valioso. Tu bandera, tu patria, tu himno, tu todo. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos. Ordaz murió libre. La matanza del 10 de junio de 1971, conocida como el Halconazo o el Jueves de Corpus. No hay cifras exactas del número de muertos, pero hay quien afirma que fueron más de 100. Schools of Mexico universities and polytechnics. We just want to be free. We want our autonomy in the university. That's why we're doing this administration. Vengo en la marcha, me incorporo y de repente todos los contingentes de halcones y granaderos y todo, se desprende una masa como de 200 o 300 gentes corriendo. Nos imaginábamos el ejército o alguna institución oficial del gobierno, un grupo paramilitar en ese momento. Y ya vemos aparecer en esta área a los tipos que habían recibido de los camiones las varas de bambú. Y todos los estudiantes de la marcha, al ver que vienen con palos, queros, cachiporras, etc., rompemos las mantas, tomamos los garrotes de las pancartas y los repelemos. De repente se dejan venir otra vez, pero ya con armas, y empiezan a disparar a diestra y siniestra. Te puedo decir que yo vi a muchísima gente muerta por heridas de bala, incluso niños, mujeres, ancianos. Al expresidente Luis Echeverría en marzo del 2009, el Tribunal Federal decretó su libertad absoluta por el 71 y lo exoneraron del cargo de genocidio por los hechos de 1968 cuando era secretario de Gobernación. Rubén Figueroa Alcocer, exgobernador de Guerrero, acusado de ordenar la matanza de Aguas Blancas, donde murieron masacrados 17 campesinos el 28 de junio de 1995. Trasladamos a una manifestación hasta allá y arrestaron. Cuidado, pues todos nos hicimos pasar por muertos. Y rodarme para atrás por la camioneta, y es donde fue que yo me salvé. Yo me estoy de acuerdo y doy fe que ese chavo tiene tiro de gas. Y doy fe que los de adentro no dispararon y ninguno te llevaron. Alcocer está libre. Expresidente Ernesto Zedillo tiene una demanda para compensar los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997, cuando unos 100 hombres armados paramilitares atacaron y asesinaron a 45 indígenas tzotziles, 18 niños, 22 mujeres, 6 hombres integrantes del grupo Las Abejas. Mientras rezaban, fueron asesinados en una ermita en Acteal, Chiapas. Andan tirando balas allá en nuestra comunidad. ¿Y hubo muertos? Hubo 2 muertos. Unos benditos de ese. El campamento. Yo hoy no tengo más que agregar. Esto es dolorosamente México y este México nos está rodeando. El reportaje que vieron al principio lo presentamos 15 días antes de la matanza, presentado como evidencia de que se advirtió
suficientemente al gobierno. Los compañeros de Actear estaban en ayuno oración, pidiendo la paz, pero de pronto cuando llegaron pues los agresores o los paramilitares, ya perdieron la vida. ¿Quiénes son los que los vinieron a matar? Son los periodistas y cartelistas. ¿Los conoces? Algunos sí los conocemos. Por eso las mujeres, los niños, ya no quieren ver las armas ni los militares, porque saben y lo vieron y son testigos de que los paramilitares son amigos de los ejércitos. ¿Qué culpa tienen las mujeres que ni siquiera saben utilizar las armas? ¿Ququé culpa tienen los niños si apenas recién nacidos? Sí, algo más. Vengo a decir, licenciado, es mi esposa, lo abrían por su vientre, que está embarazada 7 meses. Zedillo tiene inmunidad por parte de Estados Unidos. Enrique Peña Nieto, como exgobernador del Estado de México, es responsable por el operativo en San Salvador Atenco, donde la policía estatal tuvo enfrentamiento con pobladores después del desalojo de ancianas vendedoras de flores. Durante estos operativos, el niño Francisco Javier Cortés Santiago muere por disparo de la policía. El estudiante Alexis Benumea recibe un golpe por un proyectil de metal y muere. El 3 de mayo de 2006, 47 mujeres fueron violadas sexualmente y torturadas por policías de la PFP y agentes del gobierno local. Entonces, Peña Nieto, eres responsable de 2 asesinatos impunes. Eres responsable de que una banda de violadores siga actuando al amparo de la policía que tú creaste. Soy el primero en reconocer los excesos cometidos por las policías, por algunos elementos de las policías que actuaron en ese operativo. Me llevaron a un camión que estaba lleno de gente ensangrentada, apilada una sobre otra. Nos torturan sexualmente, me refiero a tocamientos, a introducción de dedos en la vagina. Algunas compañeras fueron obligadas a hacer sexo oral. Soy el primero en lamentar los hechos ocurridos en San Salvador Atenco. Actuamos para restablecer el orden y la tranquilidad. Protegerte a ti y a tu familia es un firme compromiso de mi gobierno. EPN está libre y es tu presidente. Exgobernador de Sonora, Eduardo Bors, es relacionado con el incendio de la guardería ABC. 49 niños murieron el 5 de junio de 2009. Con ella le dijo, y yo dije, ¿por qué, doctor? Le dijo, señora, su hijo acaba de fallecer. El incendio de la guardería sucedió el 5 de junio del 2009, pero la muerte de mi hija y de los 48 estaba programada desde 10 años más atrás. El almacén que acondicionaron como guardería no cumplía con ninguna medida de seguridad. Entonces todo esto fue una cadena de corrupción enorme que ya estaba destinado a que en cualquier momento iba a suceder. No es una petición, es una exigencia que le hago a Enrique Peña Nieto, ahora como presidente. Él hizo una promesa de campaña, prometió que iba a haber prioridad en la creación de guardería ABC y hasta la fecha no ha hecho nada. Su secretario técnico Carlos Dan Félix ordenó el incendio de la bodega contigua a la guardería para quemar documentos de la deuda pública del Estado. Me dijo lo que teníamos que haber quemado era el archivo y el fuego se expandió. ¿Por órdenes? Por órdenes de su jefe. ¿Y dijo quién es el jefe? Sí, ¿Quién es el jefe? Carlos Lam. Yo soy el principal responsable por ser una persona honrada que tiene un empleo, como todos los que estamos aquí, por tener que cumplir con un horario de trabajo, por tener la seguridad social que me dio la oportunidad y me dio la lección de que entrara mi hijo en esta guardería, donde me dijeron que contaba con todas las medidas de seguridad. Y yo tengo la culpa por confiar, y yo tengo la culpa
por pagar mis impuestos. Yo tengo la culpa por ir a votar. Yo soy responsable de la gente. Ambos están libres. El 30 de junio pasado, el ejército mexicano asesinó a 22 personas en Tlatlaya, Estado de México. Los militares intentaron esconder la ejecución sembrando armas. Hablando de que una persona que supuestamente fue testigo de la muerte en junio por el ejército mexicano de 22 personas, ¿qué les dijo esta mujer testigo? Contaba que la versión del ejército era falsa y que no había un enfrentamiento de una media hora iniciado por el ejército, no como decía la Sedena que habían iniciado los presuntos delincuentes se rinden. La cosa es que después de herirlos, ya los mata uno por uno a los 21 supervivientes del enfrentamiento. Julia lo que dice es que la menor de edad cae herida en el enfrentamiento previo a la presunta ejecución, la que matan cuando está en el sol. Dice que los militares la golpean porque cae boca abajo. La golpean, la rematan y la dejan como estaba. 8 elementos están detenidos solo por desobediencia. 26 y 27 de septiembre, Ayotzinapa. Como a 20-30 metros yo encontré al compañero Edgar Andrés Vargas, al cual yo tenía el disparo en la cara. Lo encontré y el compañero andaba medio agachado y bien herido, pues, o sea, sangrando a chorros. Lo cargamos como pudimos y seguimos corriendo y corriendo y corriendo. Y ahí iba el compañero también con nosotros, el que recibió un balazo en la cabeza, iba junto conmigo. Y como él quedó en la parte de atrás de la camioneta de la patrulla, ya no pudimos movernos, se movía, nosotros dijimos, está vivo todavía el compañero. Y muchos de nuestros compañeros que no bajaron en ese rato de primer año, alrededor de 15 compañeros o 20 se quedaron en el autobús escondidos, no salieron, ahí se quedaron. Llegamos en unos autobuses que estaban totalmente destrozados, a balazos, a la altura de las ventanillas, a la altura de los parabrisas, abajo, las llantas ponchadas, sangre dentro de los autobuses, sangre así coagulada pues, o sea, no era sangre así de una gotita, era sangre en cantidades. Y salimos nosotros ya del periférico y fue cuando empezaron a llegar la prensa, los reporteros, que me entrevistaron, después empezaron a entrevistar a uno de nuestros compañeros que estaba aquí, que lo mandamos a traer. Fue cuando llegaron una camioneta roja, dándole en cabina y muchos carros particulares, pero más atrás había camioneta de patrullas, pues había patrullas. Y fue cuando uno de negro encapuchado se bajó y empezó a disparar primero al aire, y después se bajó otro y se hincó, y ese fue el que nos empezó a disparar a todos. Cuando llegamos como 2-3 cuadras, el ejército también ya andaba patrullando ahora sí la Zelanda y no la Zelanda del lugar. Nos decían cállense ustedes se lo buscaron, querían ponerse con hombrecitos, pues ahora entren y aguántense. Tenemos miedo y rabia a la vez. Pues más que nada el gobierno sabe bien en dónde están. Fueron los municipales quienes se los llevaron y ellos son los que nos van a entregar, tales y como se los llevaron vivos. Entonces no basta con solo agarrar 22 policías o solo agarrar 2 policías como en el 2011. Se trata de que se busquen culpables intelectuales porque son ellos los que dan la orden. Entonces ahorita es lo que se pide en nuestras exigencias. Somos un caso más de gente desaparecida. En México y en Guerrero se mata gente en esos llamados daños colaterales en su chingada política que hay contra diferentes fuerzas, incluso entre ellos mismos. Nosotros no queremos ser parte de eso. Queremos un México justo y libre.
Bueno, pues en este video pueden darse cuenta que han ocurrido muchos otros casos similares al caso de Ayotzinapa, que no todos los casos tienen que ver con estudiantes, también tienen que ver con bebés, con niños que vivían, que estaban en una guardería, con gente civil que no tenía ninguna postura política o crítica, sino simplemente era un ciudadano más, diferentes activistas de derechos humanos. Es una situación en México que lleva muchos años. Y quizás para comprender un poco la razón por qué este tipo de cosas están pasando, habría que tratar de ver el contexto histórico de todo esto, y es lo que les voy a presentar ahora. ¿Sí, de una forma muy breve, voy a decir que en los últimos 100 años en México, empezando por 1910, antes de 1910, por 30 años en México tuvimos una dictadura que acabó, o que inició, el inicio del fin de la dictadura fue la revolución. Quizás muchos ya han escuchado, existió una revolución en 1910, la cual siguió hasta aproximadamente 1917, y la idea de la revolución era básicamente acabar con los problemas de injusticia social en México, donde el 90% de la población vivía en pobreza, donde la pequeño grupo de personas que eran ricos les pertenecía literalmente todo el país, donde los campesinos y los indígenas tenían que trabajar jornadas laborales de más de 10 o 15 horas sin recibir un salario, sino vivían como esclavos. Entonces la revolución se dio con la idea de acabar inicialmente con la dictadura, pero también con ciertas ideas de cambio social, como repartir la riqueza entre la población, acabar con la pobreza, con los problemas del campo, con el analfabetismo, darle educación a los campesinos. Y podemos decir que algunas cosas se lograron, y a partir de 1917 hasta quizás 1934, con la entrada de un personaje de la historia de México bastante famoso, que se llama Lázaro Cárdenas. Este presidente básicamente impulsó, le dio mucho interés a poner nuevas reformas en el país, como reformas educativas, el reparto de las tierras para los campesinos pobres, y en este contexto también tenía la idea de que los jóvenes campesinos y los hijos de los campesinos tuvieran una educación gratuita, y es en este momento en el que aparecen escuelas como Ayotzinapa, y no solo en Ayotzinapa, sino en todo el país había muchas escuelas que aparecieron gracias a este modelo social que empezó en 1934. Después de 1934 pasaron muchos años de estas reformas que les estoy diciendo, y a partir de 1960, 1975, no solamente en México, sino en todo el mundo había una pelea ideológica entre dos diferentes posturas ideológicas y económicas en el mundo. Y eso trajo igual muchos problemas, no solo en México, sino en todo el continente latinoamericano. Hubo golpes de Estado en Chile, en Brasil, en Argentina, matanzas en todo el continente y en México también. Y eso inició, por ejemplo, con el primer video que vieron sobre la matanza de Tlatelolco de los estudiantes. Y básicamente la idea del Estado era acabar con el pensamiento crítico y con esta postura social, probablemente algunos de izquierda, otros más críticos y activistas que estaban en contra de estas dictaduras simuladas en todo el continente. Y ese fue el caso también en México. Justo en esta época, en México, en Guerrero, justamente en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos de Ayotzinapa, apareció un personaje que se llama Lucio Cabañas, quien además fue un estudiante, un maestro de la escuela rural Ayotzinapa en los años 70, y estudiante y maestro, y que justamente por las mismas situaciones de desigualdad social y de represión contra los campesinos, él decidió formar un nuevo partido político. Para entender más o menos cómo funcionaba todo esto, solamente tuvimos por muchos años un solo partido, que era el partido más fuerte,
que es el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, y es actualmente el que está en el poder de México. Pues particularmente Lucio Cabañas, junto con muchos otros compañeros, maestros, iniciaron un nuevo partido que se llamaba el Partido de los Pobres, y la idea del Partido de los Pobres era básicamente exigirle al gobierno, por medio de elecciones, que se acabara esta represión contra los campesinos, que se acabara que los grupos indígenas no pudieran ejercer sus tradiciones, o que existieran latifundios enormes donde una persona era el cacique que controlaba toda una extensión enorme de tierra y eran los campesinos quienes trabajaban. Lamentablemente las peticiones no pudieron llevarse a cabo, y Lucio Cabañas junto con sus compañeros también decide hacer un movimiento armado, una guerrilla, digámoslo así, y al final la conclusión de este momento en México fue la persecución de Lucio Cabañas y el asesinato de Lucio Cabañas junto con toda esta ideología del Partido de los Pobres. Sin embargo, es igual un contexto interesante para tener en mente por qué estos estudiantes fueron asesinados. Después de eso, quizás en 1988, finalmente en México había 3 partidos políticos que estaban peleando para poder tener el poder en el país. Y al final de cuentas, de manera oficial, el Partido de la Revolución Democrática, que es el partido conocido de la izquierda, el candidato del Partido de la Revolución Democrática, de hecho, era el hijo del presidente Lázaro Cárdenas, que yo les hablé hace un momento. Además era el candidato, y oficialmente gana las elecciones. Entonces, por primera vez en aproximadamente 70 años en México, ya iba a haber otro partido político que iba a tener el poder en el país. Lamentablemente, al final de todo el proceso electoral, los resultados cambiaron en cuestión de horas, y básicamente le dieron al final la victoria al PRI de nuevo, y Se cayó el sistema. a su candidato, que es Carlos Salinas. Exacto. Y básicamente lo que sucedió es que en la noche los mexicanos se fueron a dormir pensando que el PRD, el partido de la izquierda, había ganado las elecciones, y despertaron con la noticia que el sistema de las computadoras que cuenta los votos hubo un error, y le daban la victoria de nuevo al PRI. Eso es una cuestión muy interesante. Así que estamos hablando que se continuó con el poder del mismo partido, y es muy interesante este personaje porque entre 1990 y 1994, que fue el tiempo en el que él estuvo como en el poder, impulsó muchas reformas políticas y económicas que le dieron un cambio total al país. Todas las reformas educativas, de derecho a la educación para las personas, de salud, de telecomunicaciones, se vinieron hacia abajo a partir de esta época, y se inició el desmantelamiento del Estado, que se le llama de esa forma. Y también algo que quizás a ustedes que están en Alemania les interesa, que es el TLC o NAFTA Agreement, que básicamente se firma entre Estados Unidos, Canadá y México, donde se hace una apertura económica entre todos los países para poder exportar e importar bienes. A partir de esta época, la situación social y política en México se viene abajo. Muchos más pobres se unen a las filas de la pobreza, y se impulsan mayormente estas medidas económicas neoliberales. Y después, si nos vamos un poco más en la actualidad, hasta el 2000, finalmente hay nuevas elecciones y gana un nuevo partido político, el PAN, el Partido Acción Nacional, un partido de centro-derecha, conservador, donde muchas personas de la población mexicana apoyaron al candidato político con la idea de que al final, con un nuevo partido político, quizás las cosas cambiarían en México. Sin embargo, muy poco cambió en esa época. El partido del PAN también siguió las mismas políticas neoliberales de mercado,
lo que ocasionó que todas estas reformas que se iniciaron después de la Revolución Mexicana se vinieran abajo. Y una de las ideas era acabar con las escuelas rurales como las de Ayotzinapa. Por lo tanto, estas escuelas han venido luchando desde 70 años contra diferentes tipos de gobierno que básicamente quieren lo mismo, terminar con la educación popular para los estudiantes pobres. Y después tenemos en el 2006, y tal vez muchos saben, en el 2006 inicia la guerra contra las drogas, que es igual iniciada por un presidente del Partido Acción Nacional, el partido de centro derecha, y básicamente la idea era invertir mucho dinero en seguridad, invertir mucho dinero en la compra de armas, en mejorar la infraestructura armamentística y militar y de policías para acabar con los problemas de drogadicción y con el narcotráfico en México. Y lo que ocasionó, como ya empecé con la primera parte del papel, 120,000 personas hasta la fecha están desaparecidas y han muerto a partir del 2006 que se inicia la guerra contra las drogas. Por lo que es importante mencionar que tal vez la idea de acabar con el narcotráfico por medio de la violencia, por medio del ejército, no es la mejor opción. Y ahí nos vamos hasta la actualidad, hasta el 2014. Como ustedes ya saben, regresa de nuevo otra vez el PRI al poder con Peña Nieto, que es el presidente, que anteriormente también había tenido ciertas situaciones sobre violación de derechos humanos cuando él no era presidente, sino era gobernador de un estado en México, y donde un par de personas murieron, donde las mujeres fueron violentadas a sus derechos, violadas, y actualmente es el presidente que nos está gobernando y que sigue impulsando estas políticas de libre mercado, que al final, como objetivo final, tienen acabar con todas las reformas sociales que se iniciaron después de 1910. Este es solo un pequeño panorama para que se pueda entender por qué estos estudiantes fueron perseguidos y por qué fueron asesinados. Y antes de que lo olviden, entre el 2006 y 2014, en el 2011, los estudiantes de Ayotzinapa se manifestaban en una autopista entre México y Acapulco, y la policía fue a atacarlos. 2 estudiantes fueron asesinados, les disparó la policía, y desde ahí empezaron todas estas situaciones. Y le doy la palabra ahora a uno de mis compañeros que seguirá hablando sobre el tema. La matanza de estudiantes en Iguala ha horrorizado al país y con toda razón. Es una aberración, es inaceptable lo que hicieron con esos muchachos. Y por todos lados nos preguntamos por qué. Ofreceré una explicación todavía incompleta porque la hago en un momento en el cual falta información. Lo más inmediato es la historia conocida. Un presidente municipal, José Luis Abarca, ligado al crimen organizado, que por alguna razón que desconocemos, se enoja con los estudiantes y su jefe de policía manda matarlos, para lo cual recurren a un grupo de sicarios que cometen atrocidades con los muchachos. A uno de ellos lo desuellan de la cara, le quitan la piel y le quitan los ojos. Eso es lo inmediato y es una historia conocida y repetida desafortunadamente por todo el país. Hay que ir a las causas profundas y me referiré a 2. Una bien importante es la tendencia que tienen nuestros gobernantes por trivializar, por banalizar el crimen y la violencia que padecemos los mexicanos. Hacen todo lo que pueden por ignorarlo. En el caso de Iguala, desde mayo del 2003 había información de que el presidente municipal, José Luis Abarca, había matado a otros militantes perredistas
A uno de ellos lo mató él mismo, incluso como nos cuenta la viuda, pero es información que fue entregada al Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por René Bejarano, el líder de la tribu a la que pertenecían los asesinados, fue ignorada. Pero lo mismo hicieron los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática o el gobernador del estado de Guerrero, el perredista Ángel Rivera Cebes. Es decir, hay un patrón de trivialización, de indiferencia hacia la violencia, en parte porque hay mucha, pero también porque nuestra clase política ha perdido sensibilidad y está rebasada por el crimen organizado. No saben simplemente qué hacer. Lo que me lleva a una explicación más de fondo. Mientras preparaba esta presentación, conversé con Raúl Benítez Manaut, un especialista en seguridad, quien me hizo una observación muy pertinente. Me dijo, el talón de Aquiles de la transición mexicana son los municipios, porque los municipios se quedaron solos frente al crimen organizado que se apropió de ellos. Y dependiendo de la banda de criminales de la cual hablemos, será la violencia que ejerzan en contra de la población. Y aquí viene lo más terrible. Hay un buen número de municipios en todo México, ignoramos el número, que son regidos con un sistema político diferente al mexicano. Son más bien municipios gobernados bajo la lógica totalitaria, en la cual nada puede escaparse del control de quien gobierna, y aquel que ose salirse de ese control es hostigado, golpeado o asesinado, como pasó con los estudiantes de Guerrero. En suma, hay factores estructurales, hay factores coyunturales, hay trivialidades que apuntan hacia un hecho incontrovertible. Nuestros gobernantes no están a la altura que se requiere para defender a la ciudadanía que está indefensa, que estamos indefensos frente a los criminales que tienen toda la capacidad para asesinarnos, robarnos, extorsionarnos, secuestrarnos, cobrarnos impuestos porque saben que no hay autoridad capaz de contenerlo, porque en ocasiones, en algunos niveles de gobierno, crimen organizado y presidente municipal forman parte de la misma banda delincuencial. A eso creo se debe la tragedia que enluta a todo el país, la muerte de estudiantes en Iguala Guerrero. Bueno, al respecto de Ayotzinapa, son 43, o bueno, ahora 42 estudiantes desaparecidos. ¿Y eso a qué nos lleva? A definir qué es una desaparición, y en el cual son todas aquellas personas de las cuales no sabemos en dónde se encuentran, sin importar cuál ha sido la razón por la cual no las podemos encontrar. ¿Esto cuál es el problema que tiene en el caso de México? Lo primero es que si no sabemos distinguir y clasificar cada tipo de desaparición, pues lógicamente que el gobierno mexicano no asume la responsabilidad que tiene en parte de esos eventos. Y al no reconocer como gobierno la implicación en el caso de desapariciones, es difícil que podamos generar políticas públicas que logren abatir el número de desapariciones, como en el caso de desapariciones forzadas de los 43 o 42 normalistas de Ayotzinapa. Y los podemos inundar de números, de decir cuántos desaparecidos hay, cuántos muertos por el narcotráfico y el crimen organizado, donde actualmente hay más de 23.605 personas no localizadas, y en el cual, a partir de la guerra contra el narcotráfico, como lo ha comentado Manuel, y a petición de la sociedad, a partir del 2007 se empezó a hacer un conteo de
cuántos desaparecidos ha habido a partir del 2007. Y como ustedes ven, el incremento ha sido gradual, no se puede detener. ¿Cuántos desaparecidos tenemos en México? Y tenemos estados que son mucho más violentos, como Tamaulipas, donde algunos de ustedes han de haber escuchado a el Cártel de los Zetas, que fue una escisión de un grupo de élite del ejército mexicano que se ha dedicado a la delincuencia organizada y que se caracterizan por ser muy violentos. Otros estados, como Estado de México, donde fue gobernador nuestro actual presidente, que también tiene un alto índice de número de desaparecidos. Y no es solamente un estado, es todo México. Y no solamente es violencia entre hombres, sino también es hacia las mujeres. Y que también, desafortunadamente, a partir de los 15 años, la gente se empieza a involucrar en ese tipo de eventos en los cuales no sabemos dónde se encuentran. Y desafortunadamente no solamente son personas adultas, sino que también son niños, bebés. Y si esto no lo podemos llamar crisis humanitaria, pues no sé qué más podemos decirles para que la sociedad entienda. También por la mayoría de gente que es desaparecida son mexicanos. Sin embargo, también hay un porcentaje de extranjeros que no sabemos en dónde se encuentran. Y desafortunadamente hay un 12% que no sabemos de dónde son. Y está un caso de 72 migrantes en Tamaulipas que fueron secuestrados por el Cártel de los Zetas, y muchos de ellos no fueron identificados y no se pudieron regresar a su lugar de origen. Bueno, esos son números que conocemos algunos mexicanos o muchos mexicanos, y entonces no todos vemos esos muertos todos los días, ni salimos a la calle y los vemos enfrente de la puerta de nuestra casa. Sin embargo, son datos y son hechos que nos afectan a todos. Entonces nos preguntamos si es que la protesta social sirve de algo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para luchar en contra de eso? Llevamos años viéndolo y viviéndolo y leyendo las noticias. Tantos años que hay veces que decimos, bueno, es cosa de todos los días, no leo más, prefiero seguir con mi vida. Y decimos, no puede ser así, ¿no? Entonces, el caso de Ayotzinapa refleja un punto más de impunidad de todo lo que ha pasado en estos años, sobre todo porque eran estudiantes, porque eran 43, porque eran de golpe, 43 personas, no como 2 estudiantes en el 2011, sino ahora eran 43. Y entonces, y porque es, como ya vimos en el video, es simplemente una gotita más de todo lo que ha pasado, y esa gotita fue la que derramó el vaso, ¿no? Van 8 años desde el 2006 que se tienen cifras más o menos exactas de las cosas que están pasando, y entonces eso. Lo único que nos queda después de 8 años son preguntas. ¿Qué sabemos de las desapariciones en México? ¿Qué está pasando con los mexicanos ante estas cosas? ¿Qué se ha podido hacer? ¿Qué está haciendo la gente para moverse y resolver los problemas? Y entonces surge la pregunta, o quisiéramos plantear esta pregunta en general. ¿Se podría decir entonces que las protestas se vuelven un movimiento social? Pues podríamos decir que sí o que no. Y existen estadísticas acerca de cuál ha sido en porcentaje de protestas durante un año, cuáles son aquellas que son por causa de la delincuencia organizada, y en el cual vemos que ha habido diferentes picos, como en el 2008, donde hubo una campaña por Iluminemos México, que el objetivo que tenía era disminuir la violencia que se vivía en el país. Después tenemos Villas de Salvácar, que fue una expresión de descontento ante, digamos, el poco sentido común del presidente Felipe Calderón al minimizar la muerte de 17 jóvenes, diciendo que eran parte del crimen organizado, cuando no lo eran. Después el otro caso que tenemos también, que muchos periodistas que cubren la violencia en México han sido muertos. Y finalmente tenemos el caso más reciente de Javier Sicilia,
en el cual inicia la marcha por la paz y en el cual vemos que la desarrolló en el año de 2011. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Para dar un discurso, pero sí voy a hablar desde un buen lugar, desde aquí. Es el lugar que nos convoca esta noche para decir que estamos cansados. Estamos cansados de un procurador que se cansa al escuchar las preguntas legítimas de los medios y de los padres de los desaparecidos en Ayotzinapa. Estamos cansados de un presidente que vive en una casa de $7 millones y presenta una declaración patrimonial tardía llena de donaciones de su padre, su madre y seguramente prominentes contratistas. Estamos cansados de que nos hablen del Estado de Derecho como si existiera y nos ofrezcan más leyes en un país donde el primero en no cumplirlas es el propio gobierno. Estamos cansados de un presidente que en lugar de escuchar, dar la cara, ofrecer soluciones concretas, reúne la mirada, esquiva la responsabilidad y nos ofrece un decálogo más. Estamos cansados de que nos ofrezcan leyes para combatir la corrupción y una cruzada contra la impunidad, cuando la impunidad nació y creció y sigue viva en Los Pinos y en el Ejército y en Tlatlaya y en Ayotzinapa. Estamos cansados de que se nos diga que se combate la corrupción cuando no empieza el combate en la casa propia, que sería la Casa Blanca y el PRI. Y hago un llamado a que si vamos a cumplir con el Estado de Derecho, comencemos por exigir la primera señal de eso, que sería la aprehensión inmediata de Arturo Montiel, ya que existe una orden de aprehensión en su contra. Hemos perdido la costumbre de imaginarlo, nos han dicho que lo nuestro es callar, aceptar el martirio y el cáliz, empujar como Sísifo esa roca hacia arriba que cada vez pesa más. Pero con fecha de esta noche, México puede ser distinto. La tarea es enorme y nos incluye a todos los que estamos aquí esta noche que amamos a nuestro país. No creo que seamos inferiores a nadie, no creo que nos merezcamos menos derechos que los ciudadanos de otros países. Venturosamente somos de México, somos de la región más transparente del aire, de este país de uno, arrebatado desde hace años por gobernadores venales y presidentes indiferentes y monopolistas abusivos. Pero con fecha de esta noche los invito a recuperar ese país que es nuestro, el país de uno en el 2014 y siempre. Gracias. Bueno, el video, la persona que habla es Denise Dresser, es una politóloga que tiene mucha palabra y tiene mucho conocimiento sobre la situación política en México y es muy activa también. El discurso que dio lo dio durante la marcha del 20 de noviembre, que es el aniversario de la Revolución Mexicana, y fue una de las primeras acciones a nivel global que llamaron los padres de los 43 desaparecidos y de las organizaciones por los derechos humanos en México. El 20 de noviembre hubo una marcha multitudinaria en la Ciudad de México. Algunos dicen que había aproximadamente 50,000 personas, otras fuentes dicen que eran 100,000 personas,
personas que estuvieron ahí y fuentes no oficiales dicen que seguramente se llegó al 500.000, 500.000 personas. Hubo muchísimos contingentes que no llegaron a la plaza principal de la Ciudad de México. No solo no llegaron a la plaza, sino no llegaron a 3 cuadras de la plaza. Y ese es el tamaño de la protesta social que está existiendo en México en estos momentos. 500.000 personas marchando por 43 estudiantes y por el resto de injusticias que han pasado detrás. El 20 de noviembre hubo muchas manifestaciones también fuera de México. Nosotros hicimos un pequeño acto aquí en la universidad, hubo muchas marchas en Estados Unidos, en distintos países, en distintas ciudades de Europa, en Londres, en París, en Barcelona, en Madrid. Había una lista de todas las ciudades donde iba a haber una marcha por los desaparecidos ese día. Y eso era el reflejo de lo que se está viviendo, ¿no? Eso era el reflejo fuera de México también del decir no es ya estamos cansados, no es suficiente, han llegado a un punto final. Esta es una gráfica sobre, un poco sobre la historia de las protestas en general también. Se muestran el porcentaje de manifestaciones o de protestas en contra del crimen con respecto a otros tipos de protestas. Y se ve, por ejemplo, este es el estado de Tamaulipas, es uno de los estados donde más gente muere por los narcotraficantes, es uno de los estados donde más periodistas han sido asesinados también, y es uno de los lugares donde menos marchas hay. También se tiene mucho miedo de hacerlo, ¿no? ¿Qué hemos ganado a partir de esto? Se aprobó una ley general de víctimas después de las marchas de 2011, donde finalmente se puede dar apoyo legal y seguimiento a los números de víctimas que existen con violencia. El discurso general del gobierno está bien, estamos en progreso, México sigue adelante, no pasa nada, solo es el narcotráfico. No puede seguir, es imposible que los discursos oficiales sigan diciendo no está pasando nada. Simplemente el hecho de que 500.000 personas salgan a la calle y digan estoy harto de que pase esto, va en contra de la imagen que el gobierno siempre ha querido vender en los últimos 10 años. Y finalmente es eso, ¿no? Yo recuerdo que hace 10 años, o hace 10 años, hace 2008, 2009, empezaban las noticias, aún aquí, leí en el Spiegel, noticias de se encontraban cadáveres derretidos en ácido en el norte del país, o empezaba a ver colgados por todos lados. Y yo creo que un gran porcentaje de la población mexicana empezaba a decir, son solo los narcotraficantes, se matan entre ellos. Seguro que tenía algo que ver y estaba metido en drogas y estaba vendiendo y por eso lo mataron. Y no es cierto. La guerra nos ha llegado a todos y es una corrupción. Y bueno, parte de estas protestas han aumentado muchísimo desde el caso de Ayotzinapa también. En los últimos 2 años ha habido más de 100 protestas, 140 protestas. En los últimos 2 años es el periodo que lleva el presidente Peña Nieto en el gobierno, y más de la mitad de las protestas de los últimos 2 años fueron simplemente en el mes de noviembre, en contra por los desaparecidos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Si simplemente en el mes de noviembre se generaron más de la mitad de las protestas por los desaparecidos, llevábamos 2 años o 8 años de estar callados, de decir no pasa nada, de decir no me pasa a mí, no le pasa a mi vecino tampoco, entonces no tengo por qué decir nada, hasta que nos pase un día a todos nosotros. Y esos 2 años de silencio están acabando. Esperemos. La lucha ha seguido, la lucha es fuerte y sigue.
y se sigue hablando todos los días en las noticias en México acerca de los desaparecidos y acerca del proceso, acerca de qué va a pasar, de dónde están, de las siguientes acciones. Y ahora quisiéramos empezar la discusión. Creo que todos en este momento nos sentimos exactamente como nos hemos sentido los mexicanos en los últimos 8 años. Es una invasión de información, de hechos delincuentes, de injusticias por parte del gobierno, de matanzas injustas y sin situación. Y nosotros todos nos preguntamos, ¿es culpa de todos? ¿Quién es el culpable? El culpable es el gobierno por corrupto y por querer vender, seguir su sistema de seguridad, de confort, por negar la educación a los pobres, por abrir el petróleo al extranjero. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Los culpables son ellos. Estamos abiertos a la discusión de opiniones. Sí. Si alguien quiere dar una opinión en alemán, también puede hacerlo. La traducción. Y vamos al final, tenemos un poquito más de información que dar, pero en este punto quisiéramos también escuchar su opinión, escuchar qué sienten, escuchar qué harían. ¿Sí? Bueno, me gustaría hacer un par de comentarios que serán un poco en conclusión a lo que ustedes hablaron. A mí me gustaría decir, hay una tesis que se manejó desde hace mucho tiempo, pero un escritor peruano lo hizo público, Vargas Llosa, que dijo, en México lo que se está viviendo, y no ahora nuevamente, sino ya de hace años, es una dictadura perfecta. ¿Y qué es eso? Simplemente que en otros países como en Chile, la dictadura era obvia y toda la gente y todo el mundo se decía es una dictadura. En Argentina pasó lo mismo. Somoza, en Nicaragua, hizo lo mismo. Pero en México se ha vendido una democracia que no existe. Y todos los países, Estados Unidos, incluso la misma Europa, considera a México un país democrático, abierto, turístico y sin problemas. Y no es así. La dictadura ha existido desde 70 años que tenemos con el PRI, 12 años de pausa con otro partido mierda, y viene el PRI nuevamente. Eso es una dictadura. Todos los asesinatos que ha habido, eso es una dictadura. Todas las vejaciones a los derechos humanos, eso es una dictadura. Sin embargo, afuera no se ve así. Yo les pido una reflexión en ese sentido, porque es importante que toda la gente sepa que México está viviendo una dictadura de las peores, más asquerosa que Pinochet incluso. La otra reflexión es, por favor, imagínense la situación, yo como psicólogo se los digo, que está viviendo la población mexicana. Que nuestra familia que tiene hijos pequeños, ustedes vieron aquí en la gráfica la cantidad de niños entre 0 y 4 años que han desaparecido. Es la mitad casi de los adultos. Eso no puede ser. Las familias ahí viven con sus pequeños cuidando de que no se los roben, que no se los secuestren. Pueden imaginarse esa situación psicológica para toda la población mexicana. Es simplemente increíble. ¿Sí? Eso igual que los jóvenes, muchos de los padres, sus hijos quieren estudiar y siempre, ok, con cuidado. ¿Sí? Es simplemente increíble la situación que se está viviendo en México. Yo les pido, por favor, una reflexión porque yo tengo muchos años viviendo fuera de México y a veces uno ve las noticias y es como un libro, como un cuento. Ah, está pasando así, pero no es real. Cuando uno está ahí en la situación con la familia y todo, de verdad es una situación insoportable. ¿Sí? Sí, siguiendo lo que voy diciendo respecto al estéreo, la imagen que tiene México, se ha pedido ayuda a la Unión Europea, se ha pedido ayuda a todo, o sea, a alguien, y si han recibido ayuda al gobierno de México para combatir todo esto. Hay informes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos desde 2008 que dice explícitamente hay secuestros violentados
hay asesinatos por manos del gobierno y del narcotráfico, hay desapariciones violentas. Desde el 2008, por lo menos yo tengo conocimiento de 2008, cada año hay reportes internacionales de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Sí, está bien, pero la pregunta es, por ejemplo, si la Unión Europea tiene una opinión al respecto, ha salido a decir algo, están callados. Okay. Bueno, referente a eso, la Unión Europea, recuerdo que hubo bastantes discusiones en el Parlamento Europeo y también en el Parlamento alemán. Y básicamente la postura final de ambos era que esta situación particular de Ayotzinapa, de los estudiantes, era un problema no del Estado, no era el responsable del Estado, sino era un problema de una sola localidad, de un pequeño pueblito perdido en el sur de México y que no representa un contexto global de toda la situación que está pasando en México. Y bajo ese discurso, poco apoyo se ha visto con respecto a resolver estos casos o con respecto a hablar seriamente o a generar un poco más de discusión. Al respecto, yo diría, claro, la política europea, tanto de señora Merkel o de Estados Unidos, son los que prácticamente en conjunto trabajan con el señor los grandes capos de México. ¿Cómo van a decir, señora Merkel, a su amigo, el señor está en México, que haga esto o lo otro? En México ha habido una manifestación delante del consulado alemán, porque Alemania ha mandado armamento, igualmente a Colombia, miles de pistolas de ahí, y con eso matan prácticamente en todo lado. Eso yo no critico, eso es un fact, eso está hecho, está en los periódicos. Eso prácticamente, olvídense de que ayuden estos de acá, ya no, simplemente es un comercio, están entre ellos, trabajan entre ellos muy bien, la ganancia es muy bien. O sea, el neoliberalismo, como ya dicho, funciona muy bien, el resto, bueno, es problema de ustedes. Así funciona la cuestión. La situación particular de la Unión Europea y principalmente de Alemania es que con el actual presidente hay un acercamiento político y económico muy importante. Y la razón de este acercamiento económico es que el presidente actual ha hecho muchas reformas de la Constitución que permiten que empresas extranjeras inicien sus negocios en México, y muchas empresas extranjeras son empresas europeas, empresas alemanas. De hecho, irónicamente, cuando se dice del apoyo que ha tenido México, pues México ha tenido apoyo, pero ha tenido apoyo de armas. En el 2007, me parece, se creó un acuerdo México-Estados Unidos en el que Estados Unidos le daba dinero a México y armas para combatir la violencia. En el 2011, por ejemplo, se asesinaron estudiantes, y un poco atrás, el gobierno alemán y el gobierno mexicano también tienen un acuerdo de armas. Y las armas, irónicamente, las armas que finalmente tenían los policías que mataron a 2 estudiantes eran armas alemanas que pertenecían a Heckel & Koch. Entonces México sí tiene apoyo, pero tiene apoyo en la parte de seguridad, ¿no? Pero no tiene, en la parte de enviar armas, de entrenar a la policía, de entrenar al ejército, que al final de cuentas son los mismos que participan en la violencia y están con el narcotráfico. Entonces... Sobre este caso, por ejemplo, no sé, hay otros países en Latinoamérica, no sé si estarán por un buen camino, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, son conscientes de ese neoliberalismo, capitalismo increíblemente desastroso, se podría decir. Y por eso tratan de no hacer ese libre comercio, ¿no? ¿Cómo va un país tan poderoso, como súper poderoso como Europa o los Estados Unidos, un país pequeño como los de Latinoamérica, quién va a salir perdiendo? Naturalmente los campesinos, o los mexicanos, o los más pobres, ¿no? Esa es la ley que está imperando todo el tiempo. Bueno, así, eso también, ¿por qué ese cambio hubiera sido bien si otra gente hubiera estado en el gobierno? Había gente, y me hubiera gustado, pero como usted ha dicho, ha habido cambio. Otra vez el PRI. Al respecto, en realidad sí,
es muy fácil culpar al gobierno, ¿no? Necesitamos tener un culpable, decir, a ver, esta es la persona, el organismo, y sin embargo, probablemente no somos todos los mexicanos culpables, pero sí somos responsables de lo que está pasando en México. Y también, si somos o creemos tener una sociedad democrática, pues también nosotros debemos ser políticos y de alguna manera asumir en cierto grado la responsabilidad que cada uno como mexicano tiene en esa corrupción que nosotros denunciamos, que nosotros estamos hartos, pero sin embargo también estamos fomentando y que no debería de ser. Y es por eso que debemos plantearnos diferentes cosas y no solamente como hasta ahora creo que muchos han sentido con los videos, con las imágenes, con los sonidos, de tener golpes de pecho, sino hacer algo para enmendar la situación. De verdad, en cada uno de los que estamos en esta sala se puede hacer el cambio y no solamente tener al culpable, a decir, fue Peña Nieto, fue el PRI, fue Abarca, fue el ejército. Todos y cada uno de nosotros tenemos responsabilidad en esto. Y lo que nosotros queremos es que no vuelva a ocurrir. Y si cualquier estado, cualquier país no funciona, no solamente por los miembros del gobierno, sino también la sociedad misma que no es responsable con ello. Y si nosotros somos el Estado, pues entonces los que abusan en nombre del Estado es porque nosotros también lo dejamos. Y estas son opiniones que las ha hecho Fernando Savater, que es un filósofo español muy reconocido de la lengua española, al respecto de la situación actual en México. Sí. Ich habe nur eine Frage, ich will das auf Deutsch sprechen. Ganz genau. Es ist ja, wir sprechen auf der einen Seite immer über Demokratie, über die eine Partei, die sich die lange Zeit erweitert, aber es gibt ja noch eine zweite Seite für ein friedliches Zusammenleben von Menschen, das ist eben die Seite der Republik, die Seite der Gewaltenteilung. Wie funktioniert die Gewaltenteilung? Bei uns in Deutschland kommt ja, wenn im Straßenverkehr jemand getötet wird, kommt der Staatsanwalt und untersucht den Fall. Also das sind ja alles Fälle für einen Staatsanwalt. Hier müsste eigentlich der Staat seine eigenen Organe total untersuchen und diesen Fall eigentlich aus eigenem Interesse aufklären. Hier funktioniert also eigentlich der zweite Teil, der juristische Teil, scheint in diesem Staatsapparat nicht intakt zu sein. Also irgendwo, und das ist ja keine Frage der Parteien, das ist eine Frage der Gewaltenteilung. Es ist im Moment, dass es über 80% der Fälle, die überhaupt angezeichnet werden überhaupt nicht verfolgt. Die restlichen 20%, der verfolgt wird nicht gelöst. Insgesamt nur 1% der Fälle, der irgendwann an ein Gericht ankommt, wird gelöst. Aus 100%, 1% davon wird gelöst. Und es gibt sogar ich habe neulich eine Opinion gelesen, der gesagt hat, was mich eigentlich wundert, ist, dass nicht mehr Menschen auf die Idee kommen, mit Gewalt ans Geld zu kommen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie gefangen werden, ist 1%. Y ese es el problema. Ese es uno de los mayores problemas, no solo el Estado, sino la impunidad. No existe una ley, existe una ley en el papel, existe una ley demócrata que nos permite elegir un partido u otro, o un presidente u otro, o un presidente municipal. Existe una ley en el papel que nos defiende cuando somos atacados, pero no existe en la vida real. Y bueno, yo creo que de la misma forma en que nos preguntamos si nosotros como mexicanos somos responsables y decimos que sí, nuestro papel es defender nuestros derechos y hacer que esa ley que está en el papel sea cumplida en la vida real y exigir que pase. Podemos todos también como ciudadanos del mundo exigir que esas cosas cambien. Hay artículos en la prensa alemana en ese momento que hablan que se han encontrado armas alemanas en Guerrero, de las armas que fueron confiscadas específicamente en el caso de Ayotzinapa son alemanas.
fueron enviadas, existe información también de que fueron enviadas de forma corrupta a Guerrero. Oficialmente en la ley, sobre el papel, no estaba permitido hacer exportación de armas a Guerrero porque es un estado belicoso, es un estado inseguro y no es pacífico. Sin embargo, hay armas que llegaron ahí. Y así como a nosotros nos corresponde en nuestro país exigir que las cosas se cumplan, se puede hacer algo desde acá y exigir al gobierno alemán exactamente que cumpla los tratados o que no los haga, ¿no? Si no se cumplen. Y bueno, otro comentario que queríamos dejar para concluir es todo lo que nos ha llevado a este momento es que por muchos años seguramente dijimos que no estaba pasando y es simplemente también el Estado que decía no pasa nada. Y ahora hay tantas víctimas que gritan y que dicen sí, claro que está pasando, nos está pasando a todos. No podemos esperar a... Había una nota hace poco sobre las marchas, sobre la situación un poco relacionado con lo que ha pasado también en París, etc. Y dice, bueno, si antes mataban a un judío, yo no digo nada porque yo no soy judía. Antes mataban a un islamista, yo no digo nada porque yo no soy islamista. Antes mataban a un estudiante y yo no digo nada porque yo ya no soy estudiante. Ahora vienen y me matan a mí y no hay nadie que diga nada porque ya no hay nadie más. Así que no basta con decir no pasa, no me pasa a mí, no le pasa a mi vecino. Hay que hacerlo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por todo lo que nos han traído en información, en sentimientos, en aclaraciones. Todavía quedan un par de minutos hasta que tengamos que desocupar la sala. Me gustaría de todas formas dejar abierta la discusión si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario. A mí me gustaría quizás empezar con... Hacemos una lista, Fabiola, y luego atrás. ¿O querías empezar con...? No, está bien, yo después. Bueno, en primer lugar, yo quería agradecer y felicitar al Seminario de Romanística y a la Mexicana en Göttingen.v. Mi nombre es Fabiola Gibaja, yo soy la presidenta de Nuestra América Göttingen.v y la verdad que vine porque quería solidarizarme como latinoamericana que soy y porque no me imaginé realmente que la situación fuera tan terrible. Yo escuchaba igual que todos que pasa algo en México, ¿no? Que se sabe que en México siempre está pasando algo, pero nunca me imaginé que a tal grado, ¿no? Y bueno, yo me he conmovido por la exposición de Mexicana en Göttingen. Pienso que es un tema muy importante. Me siento yo también como ser humano y como latinoamericana comprometida con la causa. Yo tengo una interrogante y mi interrogante es la siguiente, ¿no? Se sabe, como bien lo dijo aquí el compañero mexicano, que en México hay una dictadura permanente casi perfecta o perfecta, ¿no? Entonces hay dos partidos, en este caso, a lo que entendí la exposición, es el PRI y viene a ser el PAN. Bueno, yo pregunto, ¿no? Está bien que protestemos, está bien que hagamos de conocimiento público mundial los hechos que son como que genocidio o como que violación a los derechos humanos. Yo comparto esa idea con Mexicana en Göttingen, pero yo me pregunto, ¿cuál es la solución para un país que está en esta crisis terrible? ¿Cómo podríamos hacer para ayudar? O sea, aparte de protestar y dar... O sea, ¿cómo es que existe en México ahora algún partido político o algún movimiento popular que promueve el cambio? A veces me pregunto yo, estamos en una coyuntura mundial, en una actualidad como para decir, ¿sería buena una revolución otra vez? Si se da una revolución, ¿a qué nivel se tendría que dar una revolución? Muchas gracias. Sí, mira, al respecto de si podría haber algún otro partido político,
le voy a comentar al día de hoy qué es lo que pasa en México. En mediados de este año vamos a tener elecciones y lo que han hecho es blindar las elecciones, es decir, que no haya gente que esté coludida con el narcotráfico, con el crimen organizado. Lo que va a pasar después de que ocurran las elecciones, de que algunos mexicanos vayamos a votar por algún partido, lo que hace el crimen organizado es cooptar a esa persona, decirle, o vas a obedecernos o te mueres. Y entonces tú puedes plantear cualquier partido político, tú puedes ir por la vía pacífica, por la vía democrática, y sin embargo hay una violencia latente en cada uno de los estados del país en el cual es muy difícil llegar a ese punto. Desgraciadamente nosotros como mexicanos que estamos en el extranjero no lo sentimos día a día, pero sin embargo tenemos amigos, familiares que están allá y que desgraciadamente Ayotzinapa es solamente un caso más. Es desafortunadamente para nosotros la catarsis, lo que nos llevó a decir, ya basta, ya no puedo más. Pero, con respecto a lo de si es factible hacer una revolución o no, finalmente lo que había llamado el presidente Calderón era una guerra contra el crimen, ¿no? Y él estaba tratando de acabar con los narcotraficantes a balazos. Y lo único que ha resultado es que hay cada vez más muertos. Entonces, en general, hay una gran parte del pueblo que cree que una revolución armada no es una solución tampoco. Simplemente va a haber más muertos. Me gustaría contestar un poco a tu pregunta. Mira, la situación en México es tan complicada, yo te puedo decir tan complicada que es comparable a un hoyo negro en el universo. Porque no solamente está involucrado la cuestión mexicana. En México hay muchos intereses, principalmente Estados Unidos. Y no quiero especular o algo así, pero Estados Unidos tiene también mucho que ver en la actual situación de México. Y desafortunadamente, de momento, nosotros no, creo, desde mi punto de vista personal, no hay ningún partido, ni siquiera hay una persona que yo pueda decir, esa es la opción para sacar a México adelante. Por eso digo, está en un hoyo negro y es la situación muy, muy, muy complicada, realmente complicada. Yo lo veo difícil. Desde un punto de vista un poco externo también, en los 90 fue cuando entró la militarización por parte de Estados Unidos a Colombia para tratar de combatir la guerra, la producción de drogas. Fue en ese momento en el que en México explotó el crecimiento de producción de drogas, en los 90. Y claro que si se producen más drogas, antes los narcotraficantes en México eran simplemente transportistas, llevaban la droga que se producía en Sudamérica, por Centroamérica, para México, y entraba a Estados Unidos. Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza y es una de las más violentas desde los 90, precisamente porque por ahí pasa mucha droga que va a Estados Unidos. En los 90 se incrementa la producción de drogas, muchos de estos transportistas se vuelven productores y al volverte productor quieres también poder, ¿no? Y al tener poder tienes que luchar por él. Y entonces se incrementó muchísimo la violencia entre narcotraficantes a partir de ese momento. Y eso es algo que nosotros directamente como mexicanos no teníamos ninguna responsabilidad directa, por así decirlo, ¿no? Son factores externos que han tenido una influencia muy fuerte en nuestro país por la situación geográfica que tenemos. Habéis hablado un poco del, bueno, es una pregunta un poco general porque la verdad es que conozco bastante el tema. Habéis hablado bastante del binomio crimen organizado, gobierno y esa relación endémica que tienen. ¿Podríais explicar un poco más? ¿Y si es solo municipal o más nacional? A lo mejor un poco es sintonía con lo que acaba de decir el compañero al final. ¿Y cómo puede afectar eso a la vida diaria, no solo en términos de violencia, sino también coacciones, economía, la vida local en un pueblo, ¿no? Tiene muchísimas facetas. Por ejemplo, en Michoacán es un gran productor de aguacate y limones y hace un par de años, es un caso muy particular, hace un par de años se triplicó, cuatriplicó el valor de los limones en todo el país. ¿Por qué? Porque era una zona dominada por los narcotraficantes y pedían uso de suelo a los agricultores. Les decían, si tú tienes 100 árboles de aguacate, me tienes que pagar un tax o un impuesto por cada árbol de aguacate, y si no me lo pagas, yo vengo y te mato a un hijo. Y si me dices que tienes 100, pero en realidad tienes 150, entonces voy y te tiro los otros 50 árboles porque tú me decías que solamente tenías 100.
Ese es un poco de la vida diaria. Con respecto al gobierno, no sé si ustedes quieran decir algo. Mira, por ejemplo, igual también en Michoacán, ese mismo crimen organizado era el que robaba todo el cobre que se vende a China. Y sin embargo, China no tiene ningún reparo en comprar al crimen organizado. Otros casos también del gobernador de Nuevo León, que también tenía bastantes problemas con el narcotráfico y también lo mataron. Candidatos en Tamaulipas a ser gobernadores que también han sido asesinados por el narcotráfico. Es un secreto a voces que es muy difícil aceptarlo, pero hay zonas en México en la cual no hay Estado de Derecho. Es decir, no hay un gobierno, no hay una entidad en la cual tú te sientes representada. Es en realidad el crimen organizado el que ha tomado el poder y es muy difícil que se pueda salir adelante. Sí, es que eso se parece que está institucionalizado, el crimen organizado que afecta a todos los ámbitos de la vida de cualquier mexicano. Se dice también, por ejemplo, que el presidente Calderón, cuando inició la guerra contra el narcotráfico, fue notorio que lo hizo específicamente contra cierto número de cárteles solamente, ¿no? Y al momento de atacar a cierto número de cárteles, lo único que haces es que favoreces a los otros. Y bueno, queda la pregunta, ¿y por qué a los otros no los atacan? Bueno, quizás más o menos en la misma línea yo pensaba, tal vez tiene esto un poco que ver con lo que ustedes también decían, el desmantelamiento del Estado, ¿no? O sea, cuando el Estado deja de funcionar y deja de poder garantizar protección a los ciudadanos, entonces son otros los agentes que empiezan a tomar poder y lo que se vende da poder en el sistema en el que nos manejamos y por lo mismo también agradecer doblemente el que ustedes nos traigan la posibilidad de acción también, ¿no? O sea, la situación es tan compleja y tiene tantas facetas que seguramente en cada uno de los pueblos o esquinas del mundo hay una tarea distinta que cumplir, o tal vez no que cumplir, pero que se pueda tomar como tarea. Y en Alemania es la exigencia al gobierno alemán. Quizás si podrían explicar eso algo mejor, ¿cuál es esa exigencia que se está planteando al gobierno alemán y cómo se puede apoyar o cómo se puede hacer más masiva esta exigencia, quizás haciendo aviso de las próximas actividades? Bueno, pues como inició con una pregunta de qué se puede hacer, pareciera que no se puede hacer absolutamente nada y les mostramos un panorama súper gris y triste y nos vamos a nuestra casa todos muy frustrados. Sin embargo, nosotros pensamos que se pueden hacer muchas cosas, nosotros como grupo, pero también muchas otras personas que están en México y otros grupos. Y se puede hacer algo desde el momento en el que ustedes salieron de su casa con los hijos bajo cero y decidieron venir a sentarse aquí y escuchar de lo que nosotros teníamos que hablarles. Y se van a ir a su casa tal vez pensando en la información y cuando escuchen de México y la violencia van a tener una idea de lo que pasa. Eso ya es hacer algo, eso ya tienen una idea de lo que está sucediendo y no solamente una visión de lo que una noticia les puede dar. Eso es una cosa, se puede iniciar de esa manera. De una manera mucho más ahora mismo, ¿qué se puede hacer? Hay un papel que estamos pasando, no sé quién lo tiene ahora, y básicamente, si lo pones, un grupo de mexicanos en Berlín está organizando donaciones económicas a los papás de los chicos, de los 43 estudiantes, con la finalidad de que si nosotros no podemos ir y manifestarnos al lado de ellos, podemos apoyarlos para que ellos no dejen de manifestarse, para que puedan comprar sus alimentos mientras están manifestándose, porque no pueden trabajar, porque no tienen los recursos, porque son familias pobres. Esa es una pequeña cosa que se puede hacer ahora mismo. Y nuestra idea básicamente lo que les proponemos es que nosotros como grupo de colectivo de mexicanos, de Mexicana y Göttingen, estamos rifando un libro que tiene mi compañera Tania, y ese libro se llama La Tacopedia, y básicamente La Tacopedia es un libro muy interesante y bastante bonito, ojalá y me lo gane, pero todos pueden participar, y básicamente habla
de los diferentes tipos de tacos que existen en México, que es una variedad muy, muy grande. Y la idea de esta rifa es que quienes quieran participar pueden participar a partir de 5 euros comprando un boleto o la donación que ustedes quieran dar, y confiar en nuestra organización de que nosotros haremos el donativo para los papás. Esa es la primera cosa que podemos salir de esta sala haciendo algo. O si quieren donar directamente también están bienvenidos. O sea, hay una cuenta. Hay una cuenta donde se puede hacer la donación. La donación está organizada en parte por un grupo que se llama México vía Berlín, que están involucrados también con abogados y con gente de economía, tratando de hablar acerca del acuerdo de seguridad México-Alemania. Y bueno, tienen varios proyectos. Uno de los proyectos que están realizando es justamente el de apoyar a los familiares, que ellos este año empezaron jornadas de búsqueda por los hijos directamente. Están yendo primero en el estado de Guerrero, que es de donde ellos son, están yendo de cárcel están yendo a las cárceles, a los centros militares a ver si hay restos de sus hijos ahí. Y para eso ellos necesitan financiamiento finalmente, ¿no? Para seguir con esa lucha que ha despertado a todo el país, que sin esos padres que han luchado tanto, nosotros no estaríamos dispuestos a romper el silencio y seguir hablando. Bueno, es bueno apoyarlos. Y otro de los movimientos, bueno, de las acciones que están haciendo en particular el Grupo de Berlín y varios grupos en Alemania, es firmar un nuevo acuerdo a la colaboración de seguridad entre México y Alemania. La firmaron ya hace 2 años y este año la tendrían que renovar y están pidiendo que no la renueven. ¿En qué consiste el acuerdo de seguridad? Es que los alemanes, la policía alemana da instrucciones militares a la policía en México. Y eso en principio suena bien, si es que la policía hiciera su trabajo como debe ser, ¿no? En México. El problema es que hay muchas pruebas de que la policía misma está rompiendo los derechos humanos. Hay torturas, hay desapariciones forzadas, hay pruebas de eso. Y en el momento en que la policía alemana decide enseñar a la policía mexicana, simplemente los están entrenando para que actúen en contra del pueblo. Entonces, esa es otra de las acciones que se puede hacer desde aquí, desde Alemania, que nosotros también apoyamos, sobre todo por cuestiones de derechos humanos. Y pronto, este fin de semana, vamos a tener un foro justamente aquí en Alemania, aquí en Göttingen, con otras organizaciones de toda Alemania que están trabajando por acciones por México de distintos puntos, con distintos proyectos. Y justamente para que no seamos 2 o 3 hormiguitas tratando de mover al mundo, vamos a hacer un hormiguero más grande y vamos a empezar a trabajar juntos y a colaborar. Y los que estén interesados en seguir apoyando o de estar informados sobre lo que vamos a hacer en el futuro, de lo que resulte de este foro, están bienvenidos, nos pueden escribir un email y seguramente que seguiremos haciendo acciones, seguiremos necesitando gente voluntaria también, gente que habla alemán muy bien, por ejemplo, porque el nuestro va por ahí, pero siempre caen bien un par de manos que nos puedan ayudar. ¿A dónde les podrían escribir? Esa es nuestra página. Si alguien desea saber más información sobre lo que hace el colectivo, sobre lo que estamos organizando, podemos pasar a una lista y quien quiera anotarse, poner su correo electrónico y nosotros podemos informarles de la próxima actividad que organicemos. Sí. El correo es contact@mexgö.de. Está aquí abajo. Y bueno, aquí está el libro para el que lo quiera ver y ojear. Y la rifa se va a hacer el 12 de febrero. O sea, se van a rifar, cada persona escoge 2 cifras, del 0 al 99, y las últimas 2 cifras del loto Supasex, o Sex Loto, o siempre se me olvida cómo se llama, son las que vamos a sacar como ganadoras, del 2 de febrero. Solo quiero informarles, este libro
Es la segunda Biblia para los mexicanos. Así. Es algo muy sagrado. O sea, si yo lo abro así, cualquier página, todos los compañeros, especialmente los que tenemos mucho tiempo fuera de México, caemos en depresión. Y bueno, para animarnos un poquito más, les presentamos un último video. También es de, bueno, si se le puede llamar así, también es de protesta, pero sí, Ana. ¿Puedes decirle que vamos a estar aquí con los boletos del libro? Acá están, sí, los que quieran comprar un boleto vamos a estar acá enfrente. Y bueno, para alegrar un poquito el corazón, les ponemos un video. Muchas gracias. For those who protested, for those we arrested, estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron, así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar. expressing their fear. Those we arrested, those who are killed, those who are captured, what's on their mind, and also keep it in mind. Para que levanta la voz, para que le empuña la nada, para que no se la masa que al verso te acompaña, para que le exige justicia, para que le actúa y no calla, para que le empieza de todos, para que le crea las causas, para que le cosa que nunca es, que no la persiga, para que el que sigue luchando y sigue confiando en siempre, este sentimiento no nos lo van a arrancar, la esperanza Dios la busca para poder avanzar. Expressing their fear. Those we arrested, those who are killed, those who are captured, what's on their mind and also confusion. Keep it in mind. Una veladora blanca pa' que su luz te cuide en donde estés. Una veladora blanca pa' que su luz te alumbre. Fuera no nos matan, nos hacen más fuertes. Those who protested, expressing their fear. Those we arrested, those who are killed, those who are captured. What's on their mind and also confusion. Keep it in mind. Nos matan, nos hacen más fuertes, porque de por sí estando aunque el cuerpo no esté presente, somos soñadores con la voz en alto, somos creadores con la esperanza, con la justicia, con la fuerza del corazón. Si la malicia aunque destruya, nosotros construimos, con la sabiduría de nuestra fortaleza, con la ilusión de un mundo mejor, con los que partieron, con los que vendrán, con amor, igualdad y justicia. Bueno, otra vez muchas gracias
a la Asociación de Mexicanos en Göttingen por todo lo que nos han dado. Y también